Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Realidad Líquida. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, muy bien, aquí con un poquito de frío, pero no mucho, hay que ponerle voluntad a esto. Bueno, hoy los acompañamos como siempre Jacqueline, Carlos, Mirna y quien les habla, Claudia. Mariela está también acompañándonos. Y Alberto. Hoy también. Tenemos compañía extra. Bien, bienvenido, gente, bienvenido, Alberto. ¿Sobre qué vamos a conversar hoy? Bueno, vamos a dar un pantallazo. La idea es conversar sobre las pérdidas de derechos, ¿sí? Vamos a seguir un poquito tratando el tema de los conflictos laborales y sociales, cómo parar el ataque sistemático que sufrimos los trabajadores. Para analizarlo tenemos como invitado a Héctor Peloso, de la Federación Gráfica Bonaerense, Secretaría de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Acá encantado de poder compartir una charla de debate con, sí. A ver si analizamos, con los oyentes. Llegamos a analizar y a tratar de ver por dónde. Bueno, en principio, como siempre, arrancaríamos por la editorial, que hoy se va a ocupar Carlos, y para justamente entrar en tema. Carlos. Bueno, para entrar en tema, ¿qué decir, no? Empezó la campaña y el gobierno propone solo acusar a la oposición. Ayer fue también de la misma manera en el 2015. Hoy es a Debido y a Gils Carbó. Ayer fue a Aníbal Fernández, por ejemplo, acusado del triple crimen relacionado con el narcomundo. Hoy, a 2 años de eso, nada. Solo fue una gran mentira que no habría que olvidar para entender cuál es el mecanismo que manejan. En el centro de la campaña, ninguna propuesta y ninguna acción de gobierno en favor de las mayorías populares. Para el PRO, la mentira es su principal herramienta política permanente y en campaña mucho más. Recuerden el debate, nunca se olviden de ese debate. Es un testimonio fuerte de ese mecanismo de mentir. Miente que algo quedará. En esta lucha contra la mentira, si pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió en PepsiCo, la reflexión que se me ocurre es que necesitamos que los argumentos de los poderosos no se conviertan en el sentido común imperante, en nuestro sentido común. Porque nos venden que hay que cumplir la ley como si cumplir la ley fuese un acto a realizar en piloto automático o que fuese un resultado de una ecuación matemática. Tampoco es un resultado matemático. Primero está el Estado, primero están sus instituciones y en este caso el Ministerio de Trabajo, que debería haber cumplido su rol, pero no. Ausente a la hora de preservar las fuentes de trabajo, ausente a la hora de buscar la armonía social y el bienestar general, como debería ser. Ese debería ser su objetivo central, y no atentar contra los derechos de los trabajadores, inclusive. También se deberían haber cumplido las instancias legales. Había un fallo pendiente antes de la represión. Nos quieren vender por los medios que nadie está obligado a brindar trabajo, que nadie está obligado a dar trabajo y que en todo caso si te quieren despedir solo te deben pagar la indemnización. Pero aquí, en medio de tanta mentira,
y de tanto cómplice hay una gran trampa. ¿Vamos hacia una flexibilización a la brasilera? Con jornadas de 12 horas de trabajo, sin horas extras, y una figura de trabajador autónomo, como está trascendiendo que ya votaron en el Senado brasileño, porque mañana nos van a decir que para competir en el Mercosur hay que tener iguales condiciones, y entonces nos van a querer imponer también esa lógica que nos venden a través de los grandes medios. Antes de caer en esa trampa, debemos hacernos algunas preguntas. Preguntas como, ¿cuál debe ser el sindicalismo? ¿Cuál debe ser el sindicalismo elegido para defender a sus representados? ¿Cuál es la función del Estado en relación a la calidad de vida, la calidad de vida de su gente, al bienestar común? ¿Cuál es el significado de la responsabilidad social empresaria? Hoy se habla mucho de este tema y solo se habla, aparentemente, porque PepsiCo es una de las multinacionales que presenta informes de sustentabilidad a nivel internacional y se llena la boca hablando de responsabilidad social empresaria. Y ahí están los resultados, los tenemos todos a la vista y sabemos que en otros lugares del mundo pasan cosas muy similares que después podremos ampliar un poco. Pareciera que las respuestas a estas inquietudes acerca de dónde está la CGT, por ejemplo, cuál es la responsabilidad social empresaria, cuál es el rol del Estado en esta instancia, las respuestas fuesen de un tono de igual cinismo. Bueno, para ir pasando a nuestro debate y buscar respuestas, tendremos que ir encontrando dirigentes con un compromiso distinto, con un compromiso para que el humanismo no sea una materia pendiente. Bien, planteado el tema, antes de arrancar con nuestro invitado, queremos dar las vías de comunicación para aquel que quiera comunicarse con nosotros, darnos una opinión o consultar. Al teléfono 4299-5694, al WhatsApp 1166581639, en nuestra página de Facebook, Realidad Líquida, o en nuestro Twitter, @líquidarealidad. Bien, ahora sí, vamos a arrancar en el debate y el análisis con Héctor. Y vamos a plantearte de entrada, Héctor, la primera pregunta que estaba en nuestro flyer. ¿Cómo detener todo esto que se decía en la editorial, que decía Carlos, desde los gremios, ¿sí?, sindicales, el ataque a los trabajadores? ¿Cuál sería el camino? Nosotros estamos, la Federación Gráfica Bonaerense, participando no solamente desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, sino de antes de eso, en un grupo, una agrupación de coincidencias entre distintos sectores sindicales. O sea, todo eso se refleja en lo que es el lanzamiento de la Corriente Federal de los Trabajadores. O sea, reflejando todas esas coincidencias en un programa político del movimiento obrero. O sea, no estamos desde el 10 de diciembre de 2015, sino desde antes. O sea, era la herramienta nuestra para poder fortalecer todo lo que hubo antes del 2015. Sí. Creíamos que a eso había que avanzar. Esta herramienta política para nosotros se ve potenciada a partir del 10 de diciembre de 2015 con el neoliberalismo gobernando. O sea, nosotros creemos que este programa y todas las cosas son la fuente de contención de los trabajadores. O sea, nosotros lo estamos viendo. A mí tengo la posibilidad de representar a mi gremio en una regional, una CGT regional. Sí. En donde uno empieza a encontrar coincidencias con compañeros de otros sindicatos que no participan orgánicamente de la corriente. O sea, pero sí quieren participar. Ahora, digamos, esta cuestión que tiene el sindicalismo es que es muy verticalista. Sí. Digamos, no permite muchas veces que el compañero se identifique claramente con eso. Pero en el plan de acción de base, en el conflictos laborales, recorrida de territorio, sí se acoplan. Esto empieza a mostrar, de cara a la sociedad, una diferencia entre las formas de dirigir. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, digamos, el posicionamiento político, digamos, a través de un programa, digamos, que históricamente los programas de movimientos obreros fueron los que pusieron un freno a
a los proyectos oligárquicos, La Falda, Huerta Grande, todos fueron en un contexto político adverso a los trabajadores. Funcionó como un freno. En aquel momento teníamos grandes dirigentes, digamos que no, a ver, por ahí no tenían esta cuestión de no había los multimedios concentrados que pudieran tapar eso. Sí, las reglas de juego eran distintas. Eran distintas. Hoy es distinto, hoy es difícil. Hoy lo que nosotros estamos haciendo, cada uno de los que estamos en las regionales, estamos tratando de funcionar como predicadores de nuestro programa. Claro. Cuando nosotros vamos a un establecimiento y les explicamos esta cuestión, les decimos, mira, esto es el programa. Pero tienen razón. Bueno, esto para nosotros es la línea de acción que debería tener la CGT. Correcto. Bueno, que justamente esa es la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo desde la práctica, digamos, hacer funcionar estos programas con una CGT como la que tenemos? Es como que se contradice. Sí, la herramienta fundamental para nosotros es el debate. O sea, no hicimos lo que hicieron por ahí otros grupos de sindicatos que prefirieron la no participación, el armado de otra cosa en otro lugar, sino ir a dar la discusión de lleno al seno de la CGT. En cada confederal ustedes verán a Walter Correa, a Víctor Carricarte, a Sergio Palazzo, a Héctor Amichetti, plantearle la discusión. Y aparte de toda esta cuestión, por ahí la sociedad no se entera, o sea, como reuniones de gremios industriales, digamos, la movilización del 7 de marzo, sí, sale de la necesidad de los gremios industriales de salir, que se agruparon en una propuesta de la Federación Gráfica Bonaerense, los compañeros del cuero, Atilra y demás, para salir a marcar una posición a la calle. Como que le marcaron, a ver, ¿cómo decirlo? Le metieron la presión suficiente a la CGT para que tenga que salir a la calle. Sí, cada vez encontramos más adeptos, digamos, después se agrupó la CAT, después justo estaba con el tema de los maestros también. Eso hizo que fuese multitudinario. A ver, digamos, cómo terminó y demás cosas no era lo que se pensaba, pero y lo que marca es la diferencia. Una de las cosas que por ahí marcaban muchos compañeros, nosotros sí, pero notábamos mucho, mira, ustedes vuelven con su secretario general caminando por la calle. Sí, ¿y por qué tendríamos que volver? Una señal muy clara, ¿no? Sí, de la diferencia. Esa es lo que hay una gran diferencia, sí, claro. Ahora, la corriente federal en estos días se decía que tenía un plan de lucha, que estaba proponiendo movilizar, que estaba con una movida, digamos, un tanto más activa. Y también se dijo por los medios que en una reunión con Cristina Fernández de Kirchner hubo una recomendación de parte de ella de no movilizar hasta después de la PASO. Esto, vos tenés información, están así, esto es lo que se dijo por los medios. Sí, esa fue es lo que también, digo, te voy a decir lo que yo leí en los medios también, digamos, sí, hubo una recomendación de la no movilización y demás cosas, sino que se vaya a pedir por las desgracias que estamos viviendo en el momento obrero, digamos, compañeros que no están trabajando, compañeros que no están cobrando, compañeros que no llevan sustento a su familia. Hoy la necesidad de muchas organizaciones sindicales es la de poner de manifiesto nuestra postura en la calle, en algo tan simbólico para el pueblo trabajador como es la figura de San Cayetano. Sí. Estas son las cuestiones, digamos, por ahí a veces avanzamos y queremos avanzar mucho más, ¿no? Queremos poner de manifiesto. Por ahí parte de la política no lo que es necesario, digamos, quiere cuidar otra cosa, no sé, estamos hablando de 5 días antes de las elecciones y demás. Hoy para nosotros es fundamental plantear nuestra postura en la calle, en todos los ámbitos que podamos hacer. Digamos, nosotros, si bien estamos muy cerca, digamos, del proyecto y dentro del proyecto de la unidad ciudadana, una de nuestras grandes metas es que los candidatos, así como están debatiendo en la calle, comiencen a debatir en esos puestos de trabajo en los cuales nosotros tenemos posibilidad de hacer asambleas. Claro. O sea, hay una parte que va a tener que entender la política de cara a esta campaña, es que hay que debatir con los trabajadores en sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Nosotros, el Movimiento Obrero, los representantes del Movimiento Obrero, nos hacemos cargo de que nuestros compañeros también han votado esto. Sí, digamos, sí, sin duda. Conteniendo y tratando de convencer. Digamos, todas estas cuestiones que están pasando ahora son las que veníamos diciendo en la famosa campaña del miedo. Sí. Claramente. Sí. Digamos, el problema es que ahora la realidad da miedo, ¿no? Claro, es por eso que nosotros por ahí tenemos estas formas de actuar distintas de la política.
pero estamos convencidos de que hay que poner de manifiesto la necesidad de los trabajadores en todos los ámbitos necesarios. O sea, no por nada esto que comentabas en la editorial de Brasil, es un paso fundamental para el proyecto de esta oligarquía que hoy está gobernando. Sin lugar a ninguna duda. Sí, el trabajador tiene que convencerse de que Sí. ningún proyecto de oligarquía nunca fue favorable acá en Argentina para el movimiento obrero. Sí, esto, bueno, el presidente lo viene diciendo desde que no era ni candidato, creo que estaba en Boca o todavía no había llegado a Boca, cuando decía que el costo, que el salario del trabajador es un costo, ¿no? Por sobre todas las cosas, y que cada uno tiene que resignarse a ganar lo mínimo indispensable, como, bueno, la calidad de vida de los trabajadores no pareciera estar en la agenda para el gobierno. Desde entonces hasta hoy ha sido muy coherente en todo esto. Y realmente no podemos esperar nada diferente. Indudablemente hay un acuerdo con Temer y a nivel de otros gobiernos también latinoamericanos dentro del Mercosur de que esto es así, de que pretenden hacer estas modificaciones. Brasil es el que ha comenzado. Ahora, ¿cómo se puede preparar el movimiento obrero para tener una respuesta distinta a la que está ofreciendo esta CGT? Porque es necesario que haya una unión realmente a nivel nacional para dar respuesta. Y esta CGT definitivamente no la va a dar. Yo estoy convencido de que no la va a dar. Hoy es una discusión esa que se está dando dentro del seno de todas las CGTs regionales. O sea, a mí me toca estar en Quilmes, Varela, Versategui, acá en Lomas, los compañeros de Luz y Fuerza, UOM y Unión Ferroviaria que están en la conducción de la regional Lomas, Almirante Brown, están haciendo lo mismo. En la Avellaneda de Luz se está dando un proceso de normalización, discutiendo esto. Lo vimos en Zona Norte la semana pasada, los compañeros saliendo todos a la calle. No, digo, la ebullición se va dando de abajo para arriba. Si esta conducción nacional de la CGT no interpreta eso, o sea, con el miedo, llamémosles campaña del miedo de vuelta si quieren. Si esta CGT nacional no interpreta esto, después de octubre va a quedar como cómplice de una nueva reforma laboral. Sí, yo creo que ya es cómplice. Por lo menos en la intención es cómplice. Uh-huh. Y por eso la esperanza, por lo menos de mi parte y de mucha gente con la que converso, no hay esperanza si no hay algún cambio en la conducción. Y sinceramente no creo que el cambio esté en estas cabezas. Bueno, pero a mí, perdón, ahí me surge una inquietud más que una duda. Yo te sigo y si todo sigue igual, la CGT va a quedar como cómplice de un ajuste brutal en los derechos laborales. Pero más allá que quede como cómplice, va a ser un hecho, los derechos se van a perder. Entonces, desde los gremios, ¿cómo poder no llegar a eso? Porque está bárbaro, sí, la CGT va a ser cómplice, pero para el trabajador es tarde. A ver, esto es lo que cuando nosotros hablo de asambleas en fábricas y regionales es todo el conjunto, entendamos que toda la dirigencia de la CGT no son los tres que conducen. Uh-huh. Tenemos todavía fuera de esa CGT unos 100 sindicatos más, otras clases de trabajadores. Hablemos de CETEP. Claro. Entonces, digamos, es otra confederación con trabajadores, con la única diferencia es que cobran distinto. Uh-huh. No dejan de ser trabajadores. Tenemos que concientizar eso. Tenemos que tratar de poner en discusión un recambio dirigencial o poner en manifiesto la toma de otro rumbo. O sea, estamos hablando de una conducción, esto que vos decís, estamos hablando de una conducción donde en un año y medio hubo más de 600.000 despidos. Tal cual. Y recién ahora va a ser un documento crítico. Digamos, sí. Para pensar si van a hacer algo después. Sí, no. Sí. Digamos, a eso volvemos. Digamos, lo hemos escuchado a Smith y a Daer el día del paro decir que el programa político es para los que manejan la política. Uh-huh. O sea, que es para los gobiernos, que ellos no lo tienen que hacer. Digamos, o van a gloriarse de ser conservadores por las estructuras de obras sociales y de sindicatos. Sí. Eso es netamente un pensamiento empresario. Uh-huh. Para nuestra forma de ver las cosas. Sí, Dar, el sindicato, ¿no?, que corresponde a PepsiCo, literalmente dijo: no vas a hacer un paro por cada fábrica que cierra,
Si no, el país no trabajaría nunca. O sea, está confesando al mismo tiempo que todos los días habría que hacer un paro. Ujú. Y está diciendo, no lo vamos a hacer porque si no, no trabajaríamos nunca. Entonces nos vamos a quedar todos sin laburo y, bueno, es una cuestión de tiempo estrictamente con este nivel de pensamiento. Bueno, ten en cuenta que en lo que va desde el gobierno del macrismo cerraron 6.200 fábricas y recién tuvimos un solo día de paro. Totalmente, Así totalmente. así que Después de imagínate. un 7 de marzo donde hubo un reclamo muy fuerte por poner una fecha de paro, se hizo un primer paro, muchos creíamos que detrás de esto iba a venir un plan de lucha que iba a darle sentido, digamos, a poner una oposición fuerte al avance neoliberal, y se diluyó totalmente, y los tres dirigentes, las tres cabezas visibles de la CGT son desaparecidos sin acción, digo yo, porque realmente desde aquel día hasta hoy se han escondido muy bien. Son las consecuencias de los armados de estructura sin una discusión política. A ver, cuando nosotros... Y en respuesta a intereses políticos que no tienen mucho que ver con la necesidad y el interés de los trabajadores, porque qué sé yo lo veo al secretario de los playeros, por ejemplo, que está más interesado en la suerte de Massa que en la suerte de los trabajadores. Bueno, esto es lo que planteamos nosotros. Nuestra herramienta para nosotros es fundamental, un programa del movimiento obrero netamente peronista, indicando las mayores y actualizando las mayores conquistas peronistas. Digamos, es lo que ponemos en discusión. A ver, el peronismo o el PJ, digamos, dentro de la CGT o la CGT dentro del PJ. A ver, ¿qué queremos? Trabajadores en la política, cuando uno los escucha hablar. A ver, ¿para qué queremos trabajadores en la política? A ver, digamos, sin ir más lejos, qué sé yo, no sé, se me ocurre Facundo Moyano saltando a los 3 días de banca o de espacio político, después de haber entrado por el Frente para la Victoria en una votación del 54%. Sí, canguros no necesitamos. No, lo tenemos a Romero también, no sé, y así podemos enumerar unos cuantos dirigentes sindicales. No, la no discusión política en el armado de los trabajadores evidentemente desencadena esto en intereses individuales, acuerdos superestructurales, como un bono de 2.000 pesos que no lo pagó nadie, un acuerdo por despidos que no se cumplió. ¿No? Esas no son las cosas que necesita hoy el movimiento obrero. Hoy el movimiento obrero necesita la sociedad, más que nada, entera. Se empieza a ver que los sindicatos más grandes no son aquellos que tienen mayores afiliados o 100 millones de pesos para pagar una campaña. Hoy se empieza a ver que los sindicatos más grandes son los que están dirigidos por los compañeros que están saliendo a la calle con sus afiliados. Que están representando mejor los intereses de la gente. Sí, digamos, nosotros tuvimos en febrero una marcha por el conflicto de AGR. Y, a ver, si bien estamos hablando de 15.000 personas, estaban los secretarios generales al lado de los trabajadores. Sí, fundamental. O sea, en la puerta del Ministerio de Trabajo, con un ministro de Trabajo que no lo quiso atender, o sea, que terminó atendiendo el viceministro. Sí, pero estaba poniendo el pecho y la cara. Estaba ahí. Lo vimos hace unos meses en Atilra, en General Rodríguez, donde también los compañeros de la Corriente Federal se acercaron. Vemos cada vez que lo de Cuero Flex en el Ministerio de Energía, con todos. Ahí es donde se empieza a dar cuenta uno, o empiezan a mirar los trabajadores, que los grandes sindicatos son los que tienen dirigentes. Ahora, que este triunvirato tenga el poder y haya llegado a ocuparlo, ¿tiene que ver con el nivel de democratización que tienen los sindicatos? Digamos, habría que cambiar algo institucionalmente. O sea, desde afuera parece que hasta tanto no haya una modificación en la forma de llegar a la elección de los secretarios generales de la CGT, esto se puede seguir dando, digamos. A ver, venimos de también uno de por ahí los errores del movimiento obrero en su conjunto, ¿no? Durante los 12 años fue creer que con un camión y con un montón de compañeros uno tenía un gran dirigente, digamos, y eso caminó al costado del proyecto hasta que no caminó más, ¿no? Y toda esa propaganda, todo ese marketing que se armó alrededor de eso fue lo que después provocó la división. Claro. A ver, digamos, teníamos
un gobierno del 54% de los de un proyecto del 54% de los votos contra SGT. Bueno, sí. hay algo ahí, busquemos ya de los dos lados algo mutuo o de una parte más que la otra, y la no discusión política en ese seno, en aquel momento, fue lo que no fortaleció el proyecto político. O sea, la voluntad de los trabajadores metida, representada, bien representada, ¿no? Cuando digo bien representada, estamos hablando de este sindicalismo capaz de pelearse con las corporaciones, capaz de discutir cara a cara con estos poderes, o el otro sindicalismo, el que no quería, qué sé yo, que se estatice el Belgrano y demás cosas, representando claramente a un entero empresario. Un error nuestro fue por no haber fortalecido esa discusión, o ese gran grupo de sindicatos capaces de acompañar un proyecto. Digamos, nosotros nos ha pasado, cuando digo vuelvo, o sea, nos pasaba en las bases, o sea, digamos, en el taller en que yo estaba, a ver, yo tengo compañeros que han votado esto. Sí, claro. Sí, por algún lado se filtró, digamos. Claro, digamos, mientras nosotros estuvimos esperando, o sea, no sé, nos hacemos cargo, o sea, muchos nos tenemos que hacer cargo de lo que ha pasado. Nos hacemos cargo de ahora, trabajar para esto, para que volver a retomar el poder, y una vez retomado el poder no se tiene que terminar ahí. El ámbito de discusión, los trabajadores tienen que fortalecer un ámbito de discusión mediante el cual empecemos a transformar o a avanzar hacia nuevas conquistas. No puede ser que hoy en 2017 estemos pensando a ver si vamos a salir de vacaciones o no vamos a salir de vacaciones, a ver si los compañeros les conviene hacer una hora extra o no. Sí, no, claro. Digamos, nos están llevando a eso. Bueno, acá los interrumpo, estamos justo en el horario del corte publicitario, vamos a tomar un respiro, después seguimos con la canción Paisajes de Macrilandia. Bueno, estamos de vuelta. Antes de seguir, vamos a nuevamente comunicar el tema de que somos, si querés participar activamente, nos encontrás en Resistiendo con Aguante Almirante Brown Oficial, los sábados a partir de las 19 horas en Avenida Espora 1521 Adrogué. Como siempre, estamos recibiendo donaciones de ropa, juguete, útiles escolares para el jardincito, ¿cómo es, Mirna? Unicornio Mágico. Y elementos no perecederos. Bien, dicho esto, y antes de continuar con nuestro invitado, Jacqueline quería comentar algunos titulares importantes de la semana que no podemos dejar de mencionar. Nada, se me ocurre una cosa. El gobierno nacional había definido la quita de pensiones por discapacidad como un error a subsanar y que en días nada más lo arreglaban. El viernes la justicia le dio la orden de que tiene que reanudar el pago de las pensiones y el gobierno apeló a la medida. O sea, no fue un error, es política económica. El otro tema es el tema del correo. Hace varios días que corre el rumor de que van a despedir alrededor de entre 3.000 y 4.000 trabajadores del correo. Anoche la gendarmería rodeó la planta del correo que hay en Monte Grande y todo hacía pensar que iba a pasar algo muy parecido a lo que pasó esta semana en PepsiCo. Por ahora no ha pasado. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, llamó a Patricia Bullrich y Patricia Bullrich le dijo, textuales palabras en el Twitter, no se preocupe, es un problema con los fleteros. Es otra cosa que no podemos dejar pasar. Y la que para mí es más importante es el tema ARSAT que saltó anoche a raíz de un informe televisivo. En ese informe se dice que ARSAT 3 específicamente habría sido vendido a una empresa norteamericana, Hugh, si no me equivoco el nombre, que le habrían vendido el 51% del capital accionario. Hoy a la mañana, entre una ola de repudios a la medida, desmentidas y qué sé yo,
salió Graciana Peñafort a aclarar que ARSAT no se puede vender ni en todo ni en parte si no se crea una ley del Congreso con mayoría especial. Tiene que haber los 2/3 de los legisladores de ambas cámaras de acuerdo en cambiar esto, o es absolutamente ilegal e inconstitucional. Me pareció que no podíamos dejar pasar el tema de ARSAT, porque sería la primera privatización de la era Macri. Sí, claramente empezó a ponerse en juego lo que, a ver, es simple, la soberanía. La soberanía satelital en este caso, pero sí la soberanía. Estamos hablando de algo muy grave. Mirna, ¿querías decir algo? Sí, con respecto al correo, nosotros desde que empezamos los programas creo que venimos hablando de la angustia y lo que genera esta sensación de perder el trabajo. Mi familia trabaja en el correo y no es un rumor. Ellos tienen previsto echar a personas que están cumpliendo tareas y los lugares donde tienen una población media de 10.000 habitantes, porque para ellos esto es un gasto, como lo ha sido siempre, como decía hoy Carlos en la editorial. Y entre la angustia que a uno le genera, es esto que le preguntábamos a Héctor, ¿qué es lo que se puede hacer? Él dice que las bases creo que están para algunos adormecidas y para otras muy angustiadas. No sé qué es lo que vos percibís de los trabajadores, porque nosotros, si bien todavía tenemos trabajo, gracias a Dios, esta proximidad también nos genera mucha angustia. O sea, la proximidad lo vemos muy cerca, en familia, en amigos que están perdiendo trabajo. Y la verdad que mañana creo que hay una movida a Plaza de Mayo con la gente de PepsiCo, al Obelisco, y la verdad que tendríamos que salir todos mañana. O sea, me da esta cosa de que no acompañamos, no estamos acompañando todos los gremios. Yo pertenezco a SUTEBA y todos los gremios tendrían que salir. No sé si la palabra es un paro, pero sí manifestarnos de que lo que está pasando es sumamente grave. O sea, y seguimos con otras cuestiones que son importantes, pero me parece que la fuente de trabajo también genera no solo malestar y angustia, genera desesperanza, ¿no? Esto me lleva a adaptar lo de Bertolt Brecht, ¿no? Ayer vinieron por los de PepsiCo y yo no trabajaba en PepsiCo. Hoy vienen por el correo y yo no trabajo en el correo. Y en la medida que no haya solidaridad en este sentido, obviamente somos presa fácil, divididos, no tenemos fuerza. Bueno, yo justamente le iba a preguntar a Héctor antes del corte y retomamos porque justamente tiene que ver con todo esto. Hablábamos del rol de la CGT o el no rol de la CGT y vos decías esto de que el movimiento viene por el lado de las bases y de los gremios que a lo mejor no tienen que ver con estos tres visibles de la CGT. La pregunta es, en estos casos puntuales, tenemos el antecedente de PepsiCo y lo inminente pareciera ser lo del correo. Los gremios, los sindicatos, estas bases de las cuales vos hablabas, ¿tienen algún tipo de mecanismo de articulación solidaria frente a estos casos? Porque sabemos que no podemos esperar una respuesta de la CGT. Y mientras tanto, como decía Mirna, día a día nos siguen despidiendo. Entonces, ¿hay alguna acción pensada de solidaria, por llamarlo de alguna manera? A mí me está tocando en estos tiempos andar recorriendo mucho los territorios, ¿no? Y me encuentro, por ejemplo, en este parque industrial de Bursaco. Perdón, porque no sé si te estamos escuchando bien. Ahí está. Comentaba que me toca recorrer el territorio y acá, por ejemplo, en Bursaco se da una experiencia admirable, si se quiere. Digamos, de las internas, más allá de donde esté su sindicato y demás, empiezan a comulgar en una acción conjunta, en un trabajo territorial. Buscaron un lugar, creo que es una sociedad de fomento o algo pues, en donde comulgan, ¿no? Pasándose información sobre qué está pasando, por ejemplo, en la Salteña, qué pasa en Bolsapel, qué pasa en los distintos lugares que tienen internas. Una especie de CGT local, digamos. Sí, digamos una cosa así, del parque industrial. Caserita. Claro, en donde, bueno, o sea, hemos puesto
Además, hemos puesto solidaridad con ellos, digamos, ofrecernos para lo que necesiten y demás. Interesante, nos gustaría tomar algún contacto con ese grupo para charlar un poco. Sí, yo lo voy a pasar, les paso después de caer en contacto, perfecto. Y son compañeros, digamos, que están en un armado, digamos, de compañeros. Más allá de dónde esté uno, dónde esté el otro, entienden que les toca a todos juntos. Claro. Me ha tocado ir al Parque Industrial de Plátanos, donde no hay de todos los, creo que son 35 empresas las que están ahí adentro, y son muy poquitas las que tienen comisiones internas. O sea, nosotros en lo particular tenemos 8 talleres gráficos donde estamos afiliando y demás cosas. No porque nosotros vayamos a decirle que se tiene que poner interna, sino porque es la necesidad de los trabajadores de tener alguna representación. Una representación, claro. Digamos, tratar de igualar la discusión o algún amparo legal ante una posible baja de la producción y todas estas cosas que están pasando, ¿no? Claro. Digamos, son cosas, digamos, ahí en donde por ahí no se ha avanzado en su momento, en no fortalecer eso, no cuando en los parques industriales llega una multinacional al lado de la otra, digamos, y por ahí no tenemos internas, una suficiente cantidad de internas ahí adentro. Fíjense lo importante, ¿no?, de lo que está diciendo Héctor en relación a lo que se está haciendo en Brasil, que puede ser la amenaza de mañana aquí, y la importancia de lo que estás diciendo justamente en cuanto a que los sindicatos estén debidamente organizados, aunque sean empresas chicas. Dice, con respecto a los sindicatos, las empresas con más de 200 empleados podrán tener representación de los trabajadores. Las que sean menores a 200 empleados tendrán que negociar individualmente cada uno. Eso es lo que queda a la vista. Las vacaciones se tomarán en 3 periodos. Una de 14 días como mínimo y 2 que no podrán ser menores a 5 días corridos. Pero te pueden fraccionar las vacaciones a voluntad del empleador. La jornada de trabajo será de 12 horas, 60 horas semanales, sin derecho a horas extras y con 30 minutos para el almuerzo. Los despidos sin indemnizaciones, para eso se conformará un fondo con aportes del propio trabajador para que el día de su despido disponga de ese recurso. La reducción de la responsabilidad patronal, fíjense ustedes a lo que lo llevan, ¿no?, a una instrucción, estrictamente a una instrucción a los empleados sobre los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo. Nosotros tenemos una ley de seguridad e higiene en el trabajo que data del año 92 y que tiene realmente un alcance ejemplar. Ver este tipo de cosas que se está haciendo en un país vecino y con lo que mañana nos van a decir tenemos que competir con eso, entonces hay que bajar a esa instancia, es una forma de precarización que va más allá de lo inhumano, es un Estado más que peronista, es casi feudal. El pago de las costas de los juicios, obviamente, un tema que aquí se ha hablado bastante y que está defendido estrictamente por mafias, dicho por el señor presidente de la Nación. Y por último, 2 cosas. La precarización llega a poder disponer de trabajadores autónomos, o sea, alejar la categoría del empleado y que el tipo facture y que sea llamado a demanda. Cuando el empresario lo necesita, le dice vení, laburá, cobrás las horas que trabajás, facturás eso y no tenés ningún derecho social ni ningún tipo de cobertura. En relación a todo esto, el amigo de Macri, el señor Temer, ha dicho: las protestas se hacen, pero la caravana va pasando. No tengo dudas, si hicimos tanto en estos 14 meses, se ufanó. Este jueves, en la ceremonia de sanción de la reforma laboral, imaginen lo que haremos en otro año y medio que nos queda de gobierno. Así piensan, así se regocijan haciendo este tipo de burradas. Bueno, necesitamos organizarnos, ¿no? Eso es lo que venimos hablando, ¿no?, de que se largó todo este tema, de tratar de ponerle un freno a esto. Hoy lo inmediato es tratar de que en estas elecciones legislativas queden los compañeros más representativos de lo que nos está pasando a nosotros los trabajadores. O sea, no por nada estamos adentro y muy cerca, digamos, del armado de campaña, además de Unidad Ciudadana. Digamos, tenemos 3 compañeros de
secretarios generales de la Corriente Federal de los Trabajadores. No es un dato menor para nosotros. Una representación de peso, sin duda. Sí, digamos, con Vanessa como la más próxima, digamos, el número 4, el compañero Walter Correa, un poco más atrás está el compañero de Secaspi. A ver, confiamos en eso, en esos compañeros y en los demás compañeros que están ahí. Digo, hay que frenar este modelo de revanchista de ajuste. Sí, y lo que se ha presentado en los 15 puntos que son la propuesta, digamos, del Frente, realmente rescata lo central en cuanto a frenar el nivel de endeudamiento, frenar el tema de los despidos, obligar de alguna manera con las mayorías legislativas a poner en vigencia una ley similar a la que vetó el actual presidente allá por principios del año pasado. O sea, hay mucho contenido ahí, hay mucha propuesta, cosa que del lado del gobierno, obviamente, lo único, como dije en la editorial, nos avasallan con mentiras tratando de colonizar la cabeza de la gente que vota, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me ha tocado hablar en otras asambleas y tratar de ir con lo práctico, ¿no? O sea, unos compañeros en algún momento me dijo que se sentía engañado. Sí, te engañaron, digamos. Históricamente ellos buscaron esta cuestión de acercarse a las masas para decirle que iban a ser parte de un proceso de transformación en el cual, si todos colaboramos un poco, digamos sus nombres políticos, Alianza, Frente Renovador, Cambiemos, Revolución, Restauración, Revolución Productiva, digamos, siempre fue como una cosa de cambiar. Ahora, cada vez que estuvieron en el poder, cambió en favor a la minoría. Sin duda. Muchas veces le dije, se los cuento muchachos, a ver, esta gente tenía un programa que se llamaba Tiempo Nuevo y desde ahí le hablaban a Doña Rosa. Tal cual. A ver, digamos, a ver si me cae el documento, pero yo lo recuerdo. Se te cayó una sota. Yo era chiquito, pero estaba. Pero, digamos, eso es lo más práctico. Digo, acá le hablaron al trabajador, le dijeron que no iban a pagar más ganancias y 1000 cosas más. Promovieron la revolución productiva y llenar. De Macri. Cacho y María de Macri. Sí, una Cacho y María es verdad, también igual lo vamos a acordar en un momento. Y siempre, digamos, me toca decirle a la compañera que es esto, son el engaño, digamos, que te vengan con una propuesta política tal cual, los 15 puntos de unidad ciudadana, no lo esperemos. ¿Por qué? Porque hay esa frase que se popularizó en los 90, si decía lo que iban a hacer no me votaba nadie. Exactamente. Bueno, perdón, pero Macri también lo dijo. Macri dijo, si decía lo que iba a hacer, me internaban en un manicomio. Bueno, ahí... Lo dijo ya siendo presidente ahora, el año pasado. Ese es el descaro que tienen y el desprecio que tienen por sobre la voluntad. Que son impunes, definitivamente. Sí. Y revisando un poquito la historia, uno puede hacer un paralelismo de lo de ARSAT que comentaba Jackie con respecto del proyecto Cóndor en la época de Alfonsín, que lo frenaron, que después Méndez, porque yo no lo nombro, Méndez lo terminó paralizando y entregando con planos y todo a Estados Unidos. Esto es muy similar a lo que está pasando con ARSAT. Y lo que se hizo allá, esto lo leí en los libros de historia, no vayan a creer que yo estaba, cuando el pacto Roca-Ranciman, donde se vendió realmente toda la carne argentina y se entregaron todos los ferrocarriles y se tomó un empréstito de Inglaterra donde se garantizó hasta con territorio nacional el repago de esa deuda. Hoy se está haciendo... Se hizo otra vez. Correcto. Usted ha ganado... Claro, a ver, a mí todo esto, ¿a dónde me lleva, Héctor? Te repregunto. A ver, justamente por lo que vos decías, no es nuevo, vienen con mentiras, pero pareciera ser que no hay nada esto de que son tan impunes, nada que los pare, ¿no? Y no miran en nada, tienen que vender el ARSAT, es ilegal, tendría que haber pasado por el Congreso y no les importa, lo vendieron igual. Querían meter los jueces al principio por decreto y lo lograron de una forma u otra, lo metieron igual por la ventana. Entonces digo, todo esto que sería lo esperable, ¿no? Que surjan de las bases, que haya todo un movimiento que pudiera mover toda esta estructura.
¿no es muy lento o no va a ser muy lento comparado con la voracidad de ellos, con la rapidez de ellos? Porque ellos no descansan, todos los días perdemos un derecho. A ver, hay algo que por ahí pensaba la semana pasada, yo charlando con unos amigos. A ver, más allá del poder mediático de las corporaciones y mil cosas más, tienen como una especie de capacidad de reinvención. Totalmente, a eso voy. A ver, digamos, o sea, la capacidad de poder meterse dentro del seno del peronismo, de detectar a esos compañeros que no están tan seguros de estar en un lugar, entonces, agarrarlos para eso y desde ahí, o sea, como de romperte desde adentro. ¿No? Sí, o lo que son, digamos las cosas por su nombre, coimeables. Claro, a ver, digamos, o sea, así, no nos olvidemos de Massa, a ver, Bocio. de Solá, Bocio, Randazzo y Massa con el mismo jefe de campaña, el jefe de campaña de Randazzo. Lo comparten. Claro, fue el jefe de campaña de Massa en las primeras legislativas. Digamos, hay una capacidad, una habilidad que tienen para meterse dentro del seno y detectar eso, que es lo que no parte. Y entonces, ¿qué pasa? En cada elección aparecen con una cara nueva. Ellos tienen la habilidad, pero hay mucho traidor también, porque de hecho el senador Pichetto, por ejemplo, un personaje nefasto en esta instancia, porque fue la primera espada en el Senado durante 12 años defendiendo los derechos nacionales y populares, y ahora el tipo es el primer neoliberal, aparentemente. Esa capacidad la tienen los perversos, ¿sí? De insertarse en un determinado lugar para cometer lo que quieren hacer. O sea, no es casual, son personas que no les interesa el sufrimiento o el dolor del otro, disfrutan de eso, por eso ellos van a romper todo el tiempo. O sea, se meten para romper, no para crear, generar o hacer algo que les genere a ellos cierta satisfacción. No es casual que se metan en estos lugares para sus cometidos, ¿no? Para satisfacer sus deseos, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, eso es lo que, pues, en consonancia con lo que más o menos decías, eso es lo que vemos, esa capacidad la utilizan, digamos, para romper, digamos. Hoy cuando vos estás mirando las acciones, que si debido sí, debido no, que esto, a ver, están buscando la forma de restarle votos a algo que, digamos, los muertos se cortan frío, pero va a ser muy difícil que nuestra candidata o nuestra lista candidata no termine primera en una elección. Sí, va a ser muy difícil. A ver, el acortar ventajas para ellos es una victoria. El perder por menos, digo, a nosotros nos pasa cuando vamos a elecciones del sindicato. O sea, las fuerzas minoritarias, o sea, no vienen con el cometido de ganar la elección, sino de mejorar la posición por lo menos posible. Digamos, esto le está pasando a ellos. A ver, digamos, una imagen como la de Cristina, o sea, si se quiere, como leí el otro día un artículo, reinventada y demás, y todo lo que era, vestida de una manera distinta, con un discurso, digamos, muestra que de una forma u otra Cristina es una líder nata. Sí. O sea, muestra que es una persona capaz de discutir en cualquier ámbito. Digamos, estamos viendo lo que estuvo haciendo en el G20 el presidente de los argentinos, digamos, y vergüenza ajena. Compararlo con una estadista, digamos, eso es lo que están viendo. No tienen esa capacidad de igualarse. Imaginemos hoy para estas elecciones un debate como el presidencial. Claro, entre Bullrich y Cristina. Bueno, nos pusieron la musiquita de cierre. ¿Jackie? Ya empezó a las 7, pero bueno, acá me están diciendo los compañeros que comuniquemos que a las 7 en el cine viejo de Bursaco se está presentando la lista justamente de Unidad Ciudadana de Almirante Brown. 3 palabritas te pedimos para cierre, Héctor, porque nos sacan del aire. Primero, agradecerles a ustedes, a los oyentes, y esperemos que se haya sembrado una semillita en algún lugar. Algún tipo de inquietud de participación. Sí, porque los brotes verdes nuestros son los que perduran. Exactamente. Bueno, 1.000.000 de gracias por venir, Héctor. Gracias a ustedes por la invitación. Y seguiremos, te volveremos a invitar para seguir con esta Encantadísimo. charla. Dale, gracias, muchas Héctor. gracias. Y bueno, a nuestros oyentes, muy buena semana y esperemos de mínima que nos den una semana de respiro con los despidos, digamos, de nuestros compañeros trabajadores. ¿Y alguna buena noticia sería mucho pedir? Sí, es mucho. Con que no despidan alcanza. Será hasta la semana próxima.